Está con nosotros el doctor Fernando Stefani. Tenemos el gran orgullo de que nos acompañe el día de hoy. El doctor Stefani es ingeniero en materiales del Instituto de Tecnología Profesor Jorge Sábato, es doctor en química, es investigador del CONICET, es docente de la Facultad de Física en la Universidad de Buenos Aires y dirige el Centro de Investigaciones de Bio-Nanociencias, depende de CONICET y Cibión. Ha recibido varios premios internacionales y tiene un doctorado en una prestigiosa universidad de Alemania. Así que es un lujo para InfoWorkers y el Instituto TECON contar con sus conocimientos y su generosidad en esta tarde. Así que buenas tardes, Fernando, cuando quieras comenzar. Bueno, Mónica, gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, yo les cuento un poquito de mi historia para que los que no me conocen. Yo, como decían, soy ingeniero en materiales. Después me dediqué a la investigación científica, hice un doctorado en química y ahora soy profesor de física experimental y trabajo también con biólogos. Eso me dio la posibilidad de trabajar en un amplio espectro de disciplinas, por suerte, y con gente. Tuve la suerte de trabajar con gente muy brillante y científicos de primer nivel del mundo. Pero además, bueno, de joven yo he sido albañil, electricista, o sea que también tuve la suerte de probar, digamos, distintos ámbitos laborales y distintas comunidades. Y cuando volví a la Argentina, yo estuve 9 años en el extranjero, cuando volví a la Argentina en el año 2009, ya trabajando de científico, me encontré con que tenía que trabajar el doble de horas para producir la mitad que en Alemania. Y eso me empezó a preocupar y empezó a motivarme a estudiar el sistema científico y tecnológico argentino y por qué pasaban esas cosas. Así que ya hace muchos años que vengo estudiando este tema y también eso me llevó obviamente uno va tirando de la piola y se termina preguntando, bueno, ¿y para qué hacemos esto? ¿No? ¿Cuál es el producto de mi trabajo? Porque yo cuando estaba en Alemania, el producto de mi trabajo estaba claro, se terminaba expresando en productos, procesos, en industrias que después aprovechaban eso para la economía del lugar. En cambio, acá en Argentina me encontré que el principal producto de mi trabajo, cuanto más excelente era, eh, terminaban siendo personas que se terminaban yendo del país para terminar de desarrollar tecnologías en otros lugares del mundo. Entonces, eso también me generó una especie de crisis vocacional de por qué estoy haciendo esto y qué es lo que pasa. Y ahí lo que uno termina descubriendo es que en la política argentina, ya desde hace muchísimo tiempo, la dimensión tecnológica no está incorporada en el debate político. O sea, nosotros escuchamos un montón de debates políticos en términos de economía, de cómo distribuir o administrar las variables que tenemos, etcétera, etcétera, pero la tecnología no está presente como debería estar, que tiene que estar en todas sus dimensiones, al momento de diseñar políticas económicas, productivas, culturales, educativas, y no lo está. Y eso es un gran problema porque cuando uno mira por qué hay países más ricos y países más pobres, el denominador común que encuentra uno en los países más ricos es que son los que han logrado dominar más y mejores tecnologías. No hay otra. Y esto es independiente de su ubicación geográfica, de sus condicionamientos geopolíticos, de su historia, de su cultura, e incluso de sus organizaciones institucionales y democráticas hacia el interior. Para desarrollarse hacen lo mismo China, Estados Unidos, Noruega o Israel, por más que sean países culturalmente, históricamente muy distintos. Y acá en Argentina no le prestamos atención a estas cosas. Así que bueno, les voy a hacer una presentación donde discuto un poco esto, y después me gustaría conversar con ustedes, a ver qué piensan y qué opinan, porque a mí me parece que es muy importante. Sé que acá hay mucha gente vinculada al movimiento obrero, a los sindicatos, y es muy importante que ese sector asimile estos conceptos y los abrace, porque así como se reclama, no importa el gobierno que venga, se le reclama por las condiciones laborales, por el salario, tienen que también
tomar la bandera de la discusión tecnológica, porque eso es lo que nos va a permitir tener mejores trabajos, mejores salarios y que el país progrese. Así que son conceptos que creo yo tienen que estar presentes y claramente asimilados por el movimiento obrero. Y por el empresariado también, por supuesto. Bueno, voy a compartir pantalla. Ahí se ve. Perfecto, sí, se ve perfecto. Bueno, acá está, perfecto. Bueno. Entonces, arranquemos. Esto que ven acá, yo lo pongo para iniciar la charla, es un fractal. No sé si todos saben lo que es un fractal. Es una estructura autosimilar que se repite y se repite. ¿Y por qué lo pongo? Porque un fractal tiene una característica, que es que si uno se para en cualquier punto, parece un lío esto, ¿no? Como que hay mucho desorden, uno no sabe bien para dónde salir caminando, si esto fuese en caminitos, es como que hay muchas posibilidades, pero o sea, parece como un gran desorden, pero si uno se aleja en un fractal, ve que es siempre la misma cosa que se repite y se repite una y otra vez. ¿Y por qué pongo esto? Porque en Argentina estamos como encerrados en un fractal. Porque fíjense que nosotros estamos, por un lado, convivimos con una incertidumbre tremenda de corto plazo, ¿no? No sabemos cuánto va a estar el dólar la semana que viene, no sabemos si vamos a tener laburo, no sabemos si cuánto vamos a cobrar, no podemos planificar, o sea, hay una incertidumbre de corto plazo tremenda, pero al mismo tiempo podemos agarrar un discurso de Tato Bores de hace 40 años y parece que fue escrito la semana pasada. O podemos agarrar la tapa de un diario después de cualquiera de las recurrentes crisis que vivimos y parecería que tiene todavía actualidad. Entonces, una estructura que combina ese desorden de corto alcance con una estructura que se repite y se repite, en matemática y en teoría del caos, es un fractal, como este que vemos acá. ¿Y cuál es la característica de un fractal? Es que se genera con un puñado de instrucciones, muy pequeño, que se repite y se repite. Y eso da origen a este tipo de estructuras. Un conjunto de instrucciones pequeño, acotado, que se repite y se repite. Y en Argentina tenemos, si miramos la historia de nuestra producción, de nuestro PBI per cápita, por ejemplo, desde que volvió la democracia, para tomar un punto, acá está expresado en miles de dólares al año 2010, vemos que tiene esta pinta, ¿no? Y acá vemos el patrón que se repite, que son, periódicamente tocamos estos techos de productividad. El techo de productividad es básicamente cuando uno alcanzó y puso a funcionar a la economía del país a lo máximo que uno puede. Acá estamos hablando de PIB per cápita, no estamos hablando de cómo se distribuye esta riqueza, ¿no? Que van de la mano, pero en principio corren por carriles separados también. ¿Y qué es lo que ocurre cuando uno toca un techo de productividad? Y bueno, pasa que la economía se estanca, pero las demandas de la sociedad no cesan, o sea, todo el mundo quiere seguir progresando, entonces, y la política no responde, se establece una situación de déficit, ese déficit, después de cierto tiempo, se vuelve insostenible y caemos en una crisis. Y después de la crisis, más o menos nos acomodamos, de vuelta empezamos a crecer, hasta que se alcanza de vuelta el techo de productividad, se establece un déficit, y si en algún momento se vuelve a tener una crisis. Y fíjense que esto puede ocurrir bajo esquemas de organización económica muy distintos. O sea, este déficit puede tomar forma de deuda externa en dólares o puede tomar la forma de una deuda interna en pesos, pero el esquema se repite. Y ahora estamos claramente acá, ¿no? Estamos cayendo, todavía no sabemos hasta dónde. En algún momento vamos a parar de caer, con mayor o menor daño, pero la cosa se va a acomodar y de vuelta vamos a volver a crecer, porque cuando uno toca fondo en una crisis y se reacomodan las cosas, es posible generar crecimiento económico administrando mejor lo que uno tiene, ¿no? Y volver a poner a la capacidad instalada a producir, y volver a poner a la gente a trabajar, etc. Entonces, va a haber crecimiento económico. La pregunta es,
vamos a hacer de vuelta lo mismo y nos vamos a quedar acá encontrando otro techo de productividad para repetir el esquema de estancamiento, déficit, crisis, o vamos a encarar un sendero de verdadero crecimiento económico sostenido en el tiempo. Si queremos hacer esto, la única manera de lograrlo es a través de una política científico-tecnológica productiva, ¿no? Sin este elemento no se puede lograr. ¿Y esto por qué? Ahora lo vamos a ver claramente, pero si uno no actualiza las actividades económicas al ritmo necesario, la economía se estanca en su valor en el mercado global y se produce la situación de estancamiento y después viene el déficit y la crisis, como siempre. Bueno, vamos a explorar esto un poquito más en detalle. Lo que les muestro acá es cuánto invierten los países en I+D, que es investigaciones científicas y desarrollos tecnológicos. Está expresado aquí esa inversión como porcentaje del Producto Bruto de cada país. Pero lo primero que vemos es que los números que se invierten son pequeños, no son números muy grandes, van de 0 a 4% del PBI. Y lo segundo que vemos es que los países que más invierten son los que nosotros conocemos como países centrales o países desarrollados, ¿no? Estados Unidos, Noruega, Alemania, Europa, Australia, Japón, acá chiquitito está Israel, Corea del Sur, etc. Bueno, si hacemos un ranking para ver los números, vamos a ver que bueno, el ranking lo lideran Israel, Corea del Sur, Suiza, después siguen todos los países que conocemos como desarrollados, Brasil está a mitad de tabla con un 1%, India, Cuba y Argentina está acá con un 0,49%. Estamos muy por debajo de los niveles que invierten los países más desarrollados. Acá, presten atención que no estamos hablando de inversión absoluta, no estamos hablando de inversión en millones de dólares, estamos hablando de porcentaje del producto, o sea, de acuerdo al tamaño de la economía de cada país, ¿qué porcentaje se invierte en esto? O sea, ¿qué prioridad se le da, o la economía, qué disposición tiene la economía a invertir en investigaciones científicas y desarrollo tecnológico? Si hacemos un análisis un poquito más cuantitativo, y ahora, porque yo les muestro acá en este mapa, y vemos, bueno, los países que conocemos como más ricos son los que más invierten, bueno, podemos hacer un análisis de correlación, y de ver acá, por ejemplo, podemos poner estos países, ahora cada país acá es un puntito, en un gráfico que tiene en el eje vertical el PBI per cápita del país, y acá la inversión en I+D que realiza ese país. Y vemos que la correlación es positiva. Tanto si tomamos una foto en el periodo 96-2000 o en el 2014-2018, la correlación es claramente positiva. ¿Qué nos dice esto? Bueno, nos dice que nos confirma lo que acabamos de ver en Mapamundi. Los países más ricos son los que más invierten en investigaciones científicas y desarrollo tecnológico. Pero esa correlación no implica ninguna causalidad. O sea, podría ser que los países que invierten más en I+D son los que terminan teniendo un PIB per cápita mayor, o puede ser al revés, que los países que tienen un PIB per cápita mayor invierten más en I+D porque les gusta, o por cultura, o por tradición, o porque pueden. Y los países más pobres no lo hacen porque no tienen plata. Entonces, esta flechita podría ir en principio en cualquiera de las dos direcciones. Ahora pensemos un poco si esto es así, si va para cualquier lado o no. Y si uno analiza un poquito, básicamente, cómo funciona la economía, nos vamos a dar cuenta que la flecha en realidad va para un solo lado. Imagínense ustedes que tienen un país. Vamos a hablar de vuelta a referirnos a lo que hablábamos antes como techo de productividad. Imaginémonos que tenemos un país o una región. ¿Qué significa eso? Tenemos un pedazo de territorio, tenemos una capacidad industrial instalada, tenemos unos recursos naturales dados y tenemos una cierta población. Eso básicamente es un país. Bueno, imagínense que de alguna manera nos las ingeniamos para ponerlo al palo a ese país. Ponemos a todo el mundo a trabajar de lo que mejor sabe hacer, ponemos a la capacidad industrial instalada a producir a su máxima capacidad, los recursos naturales se explotan de la mejor manera posible. Lo logramos, ¿tá? Estamos con la economía al palo.
¿Es posible quedarse haciendo eso por el resto de los tiempos y pretender mantener el nivel de bienestar de la población? Bueno, la respuesta es no. No se puede. ¿Por qué no se puede? Porque en la economía mundial, como está planteada hoy, que es de competencia, todos los productos, todas las actividades económicas van perdiendo valor con el tiempo. Todas van perdiendo valor relativo en el tiempo. Más rápido o más lento, con fluctuaciones, pero la tendencia es esa. ¿Por qué? Porque si uno tiene un producto nuevo, ustedes se podrán imaginar que bueno, en algún momento ese producto se reproduce en otro lugar del planeta, aumenta la oferta y su precio relativo baja. O pueden pasar cosas más abruptas. Puede ser que surja una tecnología nueva, superior, y hace que esa actividad económica se vuelva obsoleta. Y entonces ya esa actividad económica ya no tiene sentido hacerla. O ha perdido muchísimo su valor. Estamos hablando en tiempos históricos, pero esto se acelera. Pueden pensar, por ejemplo, yo siempre doy el ejemplo de la industria del hielo. A fines del siglo XIX era una industria de envergadura global minar hielo, picar hielo de las montañas y repartirlo por el mundo en barco. Y la gente se tomaba un daiquiri con hielo en la India, con hielo que venía de Boston. Eso era una industria real. Obviamente después aparecen los refrigeradores mecánicos, después los refrigeradores eléctricos, y esa industria desaparece. No dejamos de consumir hielo, cada vez consumimos más. Pero esa actividad económica, que era picar hielo de la montaña y repartirla en barcos por el mundo, desaparece, se vuelve obsoleta. Pueden pensar en la fotografía. No dejamos de sacar fotos, cada vez sacamos más, pero la industria de fabricar y distribuir film fotográfico se volvió obsoleta, desaparece, o queda en un nicho artístico muy menor, y nada que ver con la actividad económica que representaba a mitad del siglo XX. Entonces, todas las actividades económicas van perdiendo valor con el tiempo. Entonces, esa es la razón por la cual los países desarrollados invierten cada vez más en investigaciones científicas y desarrollo tecnológico. Porque ustedes pueden pensar, un país desarrollado es uno que ya de alguna manera logró poner a todo el mundo a trabajar, de alguna manera logró tener su capacidad productiva en la máxima capacidad y explota sus recursos naturales de la mejor manera posible. Lo logró. Entonces, si quieren sostener su nivel de bienestar, no tiene alternativa, no tiene opción que generar nuevas actividades económicas todo el tiempo de mayor valor en el mercado global para sostener su nivel de bienestar. Porque si no lo hace, su economía va perdiendo valor y su población va a tener menores posibilidades de bienestar y va a entrar en una situación de decrecimiento. Entonces, esta flecha en realidad tiene una dirección, y que es esta: mayor inversión en I+D cuando se hace de manera adecuada y acoplada a la producción, repercute en un mayor PIB per cápita porque genera actividades económicas de mayor valor. Esto, que parece una pavada, y para algunos le parecerá una obviedad, es muy importante tenerlo claro, porque acá en Argentina seguimos diciendo cosas como que los países desarrollados invierten en I+D porque les sobra dinero, o otra manera de decir lo mismo es: no se puede invertir en I+D en un país con tanto % de pobreza. Eso lo escuchamos de nuestros dirigentes y de nuestros políticos a menudo. Ya sea para no invertir o para invertir poco, o para no tener una política de desarrollo tecnológico coherente. Y este tipo de afirmaciones son verdaderas trampas conceptuales, son trampas mentales, porque no nos permiten, argumentan pobreza para no invertir en la solución de la pobreza. Entonces constituyen una trampa mental muy grave que tenemos que desarmar. Y insisto, esto no lo estoy inventando yo, es algo que está absolutamente establecido por la historia y existen libros y documentos sobre esto, pero acá en Argentina parece que no lo terminamos de comprender. Todavía hay gente y dirigentes que creen que Argentina era una potencia mundial a fines del siglo XIX porque tenía un PBI per cápita muy alto. Y es verdad que teníamos un PBI per cápita muy alto. Lo teníamos vendiendo granos y carne congelada. Ahora, los países que nos compraban granos y carne congelada hace 120 años, mientras nos consumían los granos y la carne, desarrollaron la mecánica cuántica, los barcos de gran porte, los motores de combustión interna, la industria farmacéutica,
la electrónica, la microelectrónica, las telecomunicaciones, la fibra óptica, la industria farmacéutica, etcétera, etcétera, etcétera. Pasaron 120 años de ese momento y nosotros todavía, nuestro PBI depende de si llueve o no llueve y de qué cosecha vamos a tener, en gran medida. ¿Hemos incorporado manufactura? Sí, hemos incorporado manufactura, pero no lo hacemos al ritmo que hay que hacerlo. ¿Hemos incorporado software? Sí, hemos incorporado software, pero no lo hacemos con la intensidad que hay que hacerlo para salir del subdesarrollo. Hoy en día, si exportamos líneas de código que son incorporadas en productos más sofisticados, de finanzas, de entretenimiento, de salud, de telecomunicaciones, es lo mismo que exportar algodón y comprar pulobres. Es lo mismo que exportar cuero y comprar zapatos en otra época. Es una actualización del subdesarrollo. Que la tenemos que hacer, y está bien, y está bueno, pero no nos tenemos que confundir. Esas actualizaciones del subdesarrollo y de la dependencia no las tenemos que confundir con estar en desarrollo, porque a Argentina le dicen que es un país en desarrollo hace décadas, y no estamos en desarrollo. Es un país estancado porque no tiene, entre otras cosas, y como pilar fundamental, no tiene una política tecnológica. Bueno, acá tiene los mismos datos que vimos antes, pero ahora, en vez de ser una foto, la correlación que les mostré antes era como una foto, de un periodo de otro. Ahora mostramos trayectorias. Son los mismos países que antes, pero ahora cada país está representado como una flechita. El origen de la flechita es dónde estaba ese país en el año 2001. Y la punta de la flechita es dónde terminó ese país en el año 2014. Y los países están coloreados, además. Los países que están coloreados en rojo son los que, en este periodo, 2001-2014, aumentaron su PBI per cápita en más de $30.000. Los países naranjas son los que aumentaron su PBI per cápita entre 15 y $30.000, los verdes entre 10 y 15, los celestes entre 5 y 10, ahí estamos nosotros, está Brasil, y los violetas entre 0 y 5. Bueno, y lo primero que vemos es que los países no están, en este plano, no están tirados al azar, sino que hay un orden. Fíjense, primero acá están todas las flechitas rojas, después están las naranjas, después las verdes, después las celestes, después las violetas. Hay excepciones, podemos verla como Japón, por ejemplo, que tuvo un proceso de deflación muy particular en este periodo, que ya lo revirtió, pero por eso su PBI no aumentó como debería. Pero en general, vemos que todos los países que en el 2001 invertían más del 1,5% de su PBI en I+D, son los que obtuvieron los mayores incrementos de su PBI per cápita. Bueno, entonces acá para recalcar, la única manera de conseguir crecimiento económico sostenido en el tiempo es generando todo el tiempo actividades económicas de mayor valor. No alcanza con administrar mejor lo que uno tiene, sino que tiene que generar actividades económicas de mayor valor todo el tiempo. Y esto no ocurre de manera espontánea por estabilizar la economía. Eso también hay que entenderlo. No es que uno estabiliza la macro, estabiliza las condiciones económicas, y entonces de manera espontánea se van a generar actividades económicas de mayor valor en el país. Eso no ocurre. Hacen falta políticas dedicadas específicamente para este fin. Y además hay que hacerlo a la velocidad adecuada, porque de alguna manera nosotros también actualizamos nuestras actividades económicas. Ahora estamos usando Zoom y podemos tener esta charla por videoconferencia. Hace 10 años no podíamos hacerlo, porque bueno, cada tanto actualizamos nosotros nuestras actividades, nuestra tecnología, pero lo hacemos a una velocidad inferior a la que se aplica desde los países desarrollados, y en consecuencia nuestro retraso tecnológico cada vez es más grande. Y bueno, y la única manera de conseguir actividades económicas de mayor valor que conoce la humanidad es a través del conocimiento y de la innovación. Y eso es ciencia y tecnología, no hay otro modo de lograrlo. Acá tenemos otra manera de ver dónde estamos parados. Lo que ven acá es lo que se conoce como el mapa de productos de toda la humanidad. Esto lo pueden ver acá en la Universidad de Harvard, hacen este atlas de productos que está muy bueno, la verdad. Entonces acá cada puntito es una familia de productos, y las líneas que unen a los productos son los vínculos que tienen, ¿no? Como de proveedor a productor.
Entonces, bueno, están coloreados según el sector, ¿no? En violeta están los químicos, en azul la maquinaria, en naranja acá los metales, los minerales, piedras, textiles, agricultura, vehículos y electrónica. Está esta clasificación. Pero acá lo importante es ver que los productos que están en la periferia son los productos más básicos. ¿Mm? Las materias primas y los productos más básicos. Y los productos que están en el centro del mapa son los productos más complejos, que ven que son los que reciben más líneas. Son los productos que necesitan una variedad mayor de componentes para ser fabricados. Esos son los productos que están acá en el centro, los productos de mayor complejidad. Bueno, ahora veamos cómo ocupan este mapa de productos distintos países, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, Estados Unidos. Así, esto es como ocupa Estados Unidos el mapa de productos en su producción. Y vemos que lo ocupa prácticamente todo. Acá, en esta parte, ¿ven la flechita cuando yo muevo acá en la computadora? ¿Sí? Bueno, acá está la parte de los textiles. Si quieren, Estados Unidos la tiene un poco más vacía. La periferia esta de minerales y metales la tiene medio vacía, pero ocupa bastante bien todo el mapa de productos. Veamos Alemania. Paso así comparan. Esto es Alemania. Esto es Estados Unidos. Esto es Alemania. Alemania es un país aún más diversificado en términos de producción industrial, uno de los más diversificados del mundo, y ven que ocupan todo prácticamente todo el espacio. De vuelta, solo hay un agujerito acá, si quieren, en la parte textil. Veamos España. España sí ocupa lo textil y ocupa medio todo, menos esta parte de microelectrónica y de la industria química, pero también es un país bastante diversificado. Bueno, veamos ahora cómo está Argentina. Esta es Argentina, ¿no? Y claramente acá se ve de manera muy visual cuál es nuestro problema. Tenemos una industria que es diversa, porque no es que está en un solo sector, o sea, pero está sobre todo en la periferia. ¿Mm? Y todavía en la periferia también le faltan ocupar sitios. Pero el núcleo, el centro de los productos, está prácticamente vacío. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra producción es muy poco compleja. Los productos que nosotros producimos, son poco complejos. ¿Y eso es un problema? Sí, es un problema. ¿Por qué? Porque los productos más complejos son los que dan más trabajo, son los que agregan más valor, porque hay más eslabones en la cadena de producción. Entonces, son los que más convienen y los que más valen en la economía. Entonces, cualquier estrategia de producción y de tecnología argentina, que tienen que ir de la mano, tiene que contemplar esto, y esto es una buena métrica para ver si se están haciendo las cosas bien, si vamos poblando cada vez más este mapa de productos en regiones más complejas. Bueno, y para hacer eso hace falta tecnología, hace falta aprendizaje y una política tecnológica. Y la tecnología tiene tres componentes, básicamente. Para entender, cuando hablamos de tecnología estamos hablando en el sentido más amplio de la palabra, porque hoy se usa la palabra tecnología para las aplicaciones del celular, básicamente, ¿no? Y se habla cuando dicen, usemos la tecnología, estamos hablando de telecomunicaciones. No, la tecnología es todo lo que modifica nuestras actividades, todo lo que modifica nuestras actividades de los humanos, y nos permiten hacer más y mejores cosas. Y la tecnología tiene básicamente tres componentes, que son el hardware, el software y el brainware. Palabras en inglés, pero ¿qué son? ¿El hardware qué es? El hardware son las máquinas, la infraestructura. ¿El software qué es? El software son los códigos, los protocolos, los métodos que usamos para usar esas máquinas, esa infraestructura. ¿Y el brainware qué es? El brainware es el oficio, es el saber hacer. En inglés se llama el know-how. Uno necesita las tres cosas para poder aplicar tecnología. Si uno tiene la maquinaria, pero no tiene los protocolos para usarla, poco puede hacer. Si uno tiene la infraestructura, la máquina, tiene los protocolos, pero no tiene las personas que sepan utilizarla de manera adecuada, tampoco se puede aprovechar. Hacen falta las tres cosas. Y de estas tres, la más difícil de conseguir es la tercera. Es el brainware. Se llama el brainware porque brain es cerebro, porque es el conocimiento que está dentro de los cerebros de cada uno de nosotros. Esto es lo más difícil de conseguir. ¿Por qué? Y porque máquinas, infraestructura, se puede comprar, se puede fabricar, se puede enviar en un barco. El software aún más fácil, los códigos, los protocolos, los métodos se pueden compartir hoy por correo electrónico, se pueden obtener de una manera instantánea. Ahora, el saber hacer
requiere formar gente, capacitar gente, mover personas, que vayan a un lugar a aprender, que vuelvan. Y esto lleva más tiempo, y es más costoso y más dificultoso. Es el más difícil de los todos y el que más tendríamos que cuidar. Bueno, ¿cómo es que, ¿no?, podemos ir en un poquito más de detalle? Queda claro que si uno tiene que generar actividades económicas de mayor valor, la única manera es a través de conocimiento y tecnología, pero está bueno ver cuáles son los mecanismos mediante los cuales la tecnología impacta en la producción y en la economía. Porque hay distintos mecanismos, cada uno tiene distinto nivel de impacto, y cada uno tiene distintos tiempos característicos. Yo identifico acá 3 fundamentales. El primero es la aplicación de tecnologías existentes. Eso es básicamente lo que hace todo el mundo y lo que hacemos en Argentina cada tanto para poder subsistir, ¿no es cierto? Uno tiene cada tanto actualizar el sistema operativo de la computadora, cada tanto tiene que actualizar alguna máquina de una línea de producción, solamente para subsistir, porque si no directamente la producción se vuelve obsoleta, ya no se puede ni siquiera sobrevivir. Entonces, esto lo hacemos todos, y lo hacen todos los países, por más retrasados que estén, todos aplican tecnologías existentes y cada tanto la actualizan. La característica de un país estancado como el nuestro es que nos quedamos ahí, en esa instancia. Esa es digamos, el método o el mecanismo principal en un país como el nuestro. Ahora, cuando uno aplica tecnologías existentes, siempre tiene 2 opciones. Una empresa, un laboratorio, una organización, un gobierno, siempre tiene 2 opciones. Una es comprar la tecnología llave en mano. Comprarla y aplicarla directamente. Y la otra es desarrollarla localmente. Esos son los 2 extremos. Por supuesto que hay cosas en el medio, ¿no?, que es conseguir la tecnología que viene del extranjero, pero a través de convenios de transferencia tecnológica y con cierta apertura para poder hacer ingeniería reversa y aprender cómo funciona, ¿no?, y a partir de ahí mejorarla. Pero entre estas 2 opciones, bueno, cada una tiene sus ventajas y desventajas. Uno puede comprar un paquete cerrado tecnológico, puede que eso sea más barato, puede que eso sea más rápido, pero genera directamente una situación de dependencia, porque al momento de necesitar una nueva mejora, una nueva actualización, uno no tiene ni idea de cómo funciona esa tecnología, no la puede mejorar el entorno de producción local, o va a depender de actualizaciones, va a depender de repuestos, va a depender en todo sentido, incluso a veces se depende incluso de insumos para poder usar esa tecnología directamente para su uso. En cambio, si uno desarrolla la tecnología localmente, o si uno por lo menos tiene acceso a hacer ingeniería reversa y conocer cómo funciona esa tecnología, entonces la situación es distinta, porque uno puede adaptar esa tecnología que fue desarrollada en otro lugar del planeta, la puede adaptar a que funcione mejor en el entorno local, a las necesidades del mercado local, y además, si uno hace eso, se le abre la puerta al siguiente mecanismo, que es el de la innovación. Porque si uno conoce la tecnología y la domina, entonces, bueno, se le pueden ocurrir ideas para mejorarlas. Ya sea para mejorarlas al entorno local o para mejorarlas en el entorno global y generar una innovación tecnológica que le dé una ventaja a la empresa en el mercado global, o en regional o nacional. Entonces, ese es el segundo mecanismo, es el de la innovación tecnológica, pero para eso hay que dominar la tecnología. Y si uno domina la tecnología y hace innovaciones, entonces tiene, por cierto periodo de tiempo, tiene una ventaja competitiva, que le va a dar más rédito, le va a dar mejor margen. ¿Por cuánto tiempo? Y bueno, ese tiempo en general depende de la magnitud del salto tecnológico. Esa ventaja va a durar lo que tarden otros en imitarla, o en alcanzar ese salto tecnológico. Cuanto mayor es el salto tecnológico, más grande es la ventaja, o por más tiempo uno dispone de esa ventaja. Y por supuesto tiene una ventaja económica superior a hacer innovaciones tecnológicas. Y después hay otro mecanismo, que es el de las revoluciones tecnológicas. Que esto es algo, son eventos en la historia de la humanidad singulares que surgen de un ciclo virtuoso entre avance científico y avance tecnológico, que se van retroalimentando hasta que surge una nueva tecnología
que no existía antes y que cambia la vida de millones de personas o de toda la humanidad. Por ejemplo, pueden pensar en los antibióticos, o los anticuerpos monoclonales, o en la internet, o en las telecomunicaciones por fibra óptica, o en el láser, ¿no? Son revoluciones tecnológicas, ¿por qué? Porque, ¿cuál es la diferencia entre una innovación y una revolución tecnológica? Una innovación tecnológica apunta a un mercado que ya existe. Apunta a un mercado que ya existe, en el cual uno quiere obtener una ventaja competitiva. En cambio, una revolución tecnológica genera un nuevo mercado que antes no existía. Genera un nuevo mercado que antes no existía, y en general son mercados de alcance global y de rápido crecimiento. En la historia de la humanidad, las revoluciones tecnológicas medio que ocurrían, no de casualidad, pero mucho por serendipia. Por ejemplo, si uno, les doy el ejemplo del láser, que está más cerca de mi ámbito de trabajo. El láser se basa en un fenómeno que es la emisión estimulada, que es un fenómeno que lo descubrió Albert Einstein a principios del siglo XX. Lo descubrió de manera teórica, como algo, una curiosidad científica. Ni Einstein ni nadie tenía idea de para qué servía eso, ¿no? Recién 40 años después se fabricó el primer láser, en 1960. Incluso cuando se fabricó el primer láser, que surgió también por curiosidad científica y por un impulso a las investigaciones en defensa de Estados Unidos, que querían generar rayos de radiación para destruir cosas, se inventa el láser. Ahora, el láser que se inventó no rompía nada, así que al Ministerio de Defensa de Estados Unidos no le importaba, así que volvió a ser una curiosidad científica, y de hecho se lo llamaba una solución buscando su problema, nadie sabía bien para qué servía. Y eso no es porque eran tontos, ni Einstein era tonto, ni Feynman, el que inventó el láser, era un tonto, ¿no? Uno no puede ni siquiera imaginarse, uno solo se puede imaginar cosas en lo que se conoce como el adyacente posible. Nosotros, cualquiera de nosotros, por más creativo que sea, solo se puede imaginar cosas en base a lo que conocemos. Entonces, por eso es importante conocer más, innovar más, porque cada vez que uno conoce algo más, cada vez uno aprende algo más, entonces uno puede imaginarse algo más. Y a partir de esa imaginación, uno puede crear algo nuevo. Y de vuelta. Pero en 1960 todavía nadie sabía para qué servía el láser. Recién en 1980, 20 años después, 60 años después de que Einstein descubrió la emisión estimulada, empezaron a aparecer las primeras aplicaciones tecnológicas del láser. Y hoy en día el láser está en todos lados. Hoy en día el láser está en las telecomunicaciones, está en la medicina, se hacen cirugías a través del láser, está en entretenimiento, en sensores para la industria, para los automóviles, está en cada cajero del supermercado hay un láser. Toda la serie de la Guerra de las Galaxias no hubiese existido sin el láser, porque te la tenías que poder imaginar para imaginarte los rayitos que salían disparados. Nadie se lo podía imaginar ni siquiera. O sea que puede tener repercusiones económicas y culturales inimaginables. Eso es lo que hace una revolución tecnológica. Genera un nuevo mercado que antes no existía y que cambia la vida de todos. Bueno, las revoluciones tecnológicas antes ocurrían como en el caso del láser. Un descubrimiento científico, que nadie sabía bien para qué, avances tecnológicos que medio de casualidad daban origen a eso, y después, si existía el entorno industrial capaz de asimilar eso, surgían aplicaciones tecnológicas. ¿Y quién aprovecha las revoluciones tecnológicas? ¿No? ¿Qué países, qué regiones pueden aprovecharlas? Las que lo pueden aprovechar son los países que durante todo el tiempo en el que se fue gestando la revolución tecnológica, fueron participando con investigaciones científicas y desarrollo tecnológico. ¿Por qué? Porque cuando surge la posibilidad de la aplicación a un producto o a un servicio, esos países son los que cuentan con las personas, con la tecnología y con las industrias capaces de asimilar esa tecnología y usarla. Por eso Argentina no participa de los mercados de los semiconductores, no participa de los mercados del láser, no participa de los mercados de los anticuerpos monoclonales, por más que lo descubrió un argentino en el Reino Unido, que fue César Milstein. Entonces, para poder participar de las revoluciones tecnológicas, uno tiene que sostener actividad científico-tecnológica todo el tiempo, para que cuando llegue el momento oportuno, uno cuente con las capacidades para aprovecharlo.
Y hoy en día hay que tener en cuenta que las revoluciones tecnológicas ya son cuasi programadas, ya no parecen de casualidad. Porque esto que yo les estoy contando ya fue comprendido hace rato por los países más desarrollados, y entonces invierten grandes sumas de dinero y ponen a trabajar a grandes cantidades de personas en las revoluciones tecnológicas del futuro, que son la de la comunicación cuántica, la de la globalización informática y comercial, la industria 4.0, que ahora parece que es una revolución industrial, y a veces algunos creen que salió de un repollo de repente. No. La automatización se viene desarrollando desde la década del 60, en Alemania, en Estados Unidos. Bueno, y hoy dio sus frutos, 50 años después. Pero son revoluciones que se van gestando, se van programando. Y cada vez de manera más previsible. Bueno, y esto es muy importante entenderlo, porque las próximas revoluciones tecnológicas que van a ocurrir son las que den soluciones a los grandes desafíos de la humanidad. Y los grandes desafíos de la humanidad ya no son los que impone la naturaleza. O sea, históricamente, las revoluciones tecnológicas eran la higiene, la medicina, el mejor transporte, ¿no? Las mejores comunicaciones, que eran básicamente soluciones a los obstáculos que nos pone la naturaleza. En cambio, los grandes desafíos que enfrentamos a futuro, como humanidad, ya no son los que nos impone la naturaleza, sino son los que hemos generado nosotros mismos, fruto de nuestro propio desarrollo tecnológico. Que son estos que están acá, son el cambio climático, el abastecimiento energético, la globalización informática y comercial, la inteligencia artificial, la población mundial creciente y cada vez de mayor edad, una posible resistencia global a los antibióticos, es una amenaza que tenemos latente enfrente nuestro y que nos haría volver a la Edad Media, básicamente, si ocurriera, la computación y la comunicación cuántica, etcétera, etcétera. Son todos grandes desafíos que son fruto de nuestro propio desarrollo tecnológico. Y entonces, cualquier solución a estos va a generar un mercado económico enorme de envergadura global y de rápido crecimiento. ¿Por qué? Porque involucra a toda la humanidad. Entonces, por eso, las potencias y los países desarrollados invierten fuerte en avanzar en estos frentes. Y bueno, acá en Argentina no estamos ni apuntándole a esto. Pero ¿qué pasa? Si no reaccionamos pronto, vamos a ver pasar todas estas. Igual que vimos pasar las telecomunicaciones, la industria farmacéutica, la internet, todas las revoluciones tecnológicas que mencionamos, que las vimos pasar y que nos dejan cada vez en condiciones peores de competitividad y en condiciones de mayor pobreza. Bueno, vamos a ver pasar todas estas ahora. Y no son cosas de ciencia ficción estas, ¿eh? No son cosas de muy de futuro. Son cosas con efectos muy tangibles en la producción. Por ejemplo, la computación y la comunicación cuántica, que capaz es algo que no está muy conocido para el público general, o suena algo medio de ciencia ficción. No tiene nada de ciencia ficción esto, ¿eh? La comunicación y la computación cuántica ya está demostrada en los laboratorios, ya se sabe cómo funciona. O sea, ahora pasó de ser, como se dice en la jerga, pasó de ser el sueño de un científico a ser la pesadilla de un ingeniero. Ahora, lo único que hay que lograr es hacerlo funcionar de manera robusta. Y Estados Unidos, China, Europa, están trabajando fuerte para lograrlo. ¿Por qué? Porque el primero que logre esto, el primero que tenga funcionando una computadora cuántica más o menos bien, pasa a controlar todo el comercio electrónico del planeta. Hoy en día, todas las transacciones que hacemos con Mercado Pago, con la tarjeta de crédito, por internet, esas transacciones son seguras porque usan claves, ¿no? Los mensajes, las claves que se mandan a través de internet están encriptados con claves que no son indescifrables. Son simplemente suficientemente largas y complicadas que para cualquier computador clásico, incluso la supercomputadora más potente que pueda tener Google o cualquier empresa de estas, a cualquier supercomputadora de ellas le puede llevar años descifrar esa clave. Es una cuestión de tiempo. No son claves inquebrantables. Pero a la supercomputadora más potente le va a llevar años o décadas descifrarla, entonces cuando la descifre,
esa transacción ya se concretó, el dinero pasó de mano, listo, es suficientemente seguro a fines prácticos. Ahora, una computadora cuántica puede descifrar cualquiera de esas claves en un instante, en un microsegundo. Entonces, el primero que tenga una computadora cuántica funcionando bien, es capaz de poner en jaque todo el comercio electrónico del planeta. ¿Se entiende? Entonces es muy simple. Por eso compiten. No porque es algo que suena lindo o es de ciencia ficción. No. El primero que tenga una computadora cuántica andando más o menos bien, tiene la capacidad de poner en jaque a todo el comercio electrónico del planeta. Y al mismo tiempo va a ser el único que te va a poder proveer de comunicaciones seguras, por comunicación cuántica. Entonces vas a tener un monopolio global de magnitudes, bueno, incalculables. Entonces, esas son las razones por las cuales se investigan estas cosas, se invierten estas cosas, y por qué se está mirando al futuro. Lo mismo les puedo contar sobre la inteligencia artificial, o la transición energética, etcétera, etcétera. Bueno, ¿y qué hacemos en Argentina? Vamos a ver. Esto que ven acá es la inversión total de Argentina en investigaciones científicas y desarrollos tecnológicos, ¿no? De vuelta expresados como porcentaje del Producto Bruto. Entonces, esta es la fracción de nuestra economía que es invertida en investigaciones científicas y desarrollo tecnológicos en función del tiempo. Desde el año 95-96 hasta el 2019. Entonces, ¿qué vemos? Bueno, vemos que veníamos invirtiendo más o menos un 0,4, 0,45. Acá por el 2009 pegamos un saltito. Esto fue la época que se creó el Ministerio de Ciencia. Se dio un impulso a este sector, sin una política tecnológica bien diseñada, solamente con la idea de decir, bueno, más o menos es por ahí. Se comenzó a invertir un poquito más, pero rápidamente se estancó ahí. Y después, a partir del 2015, se volvió a desinvertir, ¿no? Fuertes, son estas fluctuaciones, en esta escala, son fluctuaciones fuertes, las que vivimos nosotros y lo hemos podido ver. Ahora, pongamos esta misma curva en el contexto internacional, ¿ok? Bueno, estos son los detalles de las instituciones del sistema científico argentino, no importa. Esta es la curva de Argentina, pongámosla en el contexto internacional. Ahora se ve así. Estos puntitos celestes que están acá son los mismos que están acá abajo. Ya esas fluctuaciones tan dramáticas que veíamos no son más tan dramáticas. Parecen. Y acá ya no puse tantos países como antes, porque si no este gráfico sería un lío. Puse solo algunos países como de referencia. Puse como ejemplos de países desarrollados, de líderes tecnológicos, puse a Alemania y a Estados Unidos. Como ejemplos de países en desarrollo, puse a Corea del Sur, a China y a Malasia. Y como ejemplos de países estancados, a Brasil y a la Argentina. ¿Por qué los llamo de este modo? Vamos a ver. Acá ven, estos son regresiones lineales de estos datos, ¿ok? Es una aproximación lineal a estas curvas. Como ven, tienen obviamente fluctuaciones la curva, pero más o menos siguen un comportamiento lineal. Bastante bien. O sea, si en cualquiera de mis experimentos yo puedo ajustar esto por una lineal, no hace falta meterle más parámetros, digamos. Va más o menos bien. Y entonces podemos ver a qué velocidad aumentan esta inversión, porque lo que vemos de acá es que los países desarrollados invierten más que nosotros, en I+D, es verdad, pero eso no es lo que más importa. Lo que más importa es que invierten cada año más. Invierten cada año más y lo hacen a una cierta velocidad. Y esa velocidad es importante porque esa es la velocidad del progreso global. Esa es la velocidad a la que se desarrollan tecnologías en los países desarrollados. Tecnologías que después nosotros consumimos. Entonces tenemos que ver a qué velocidad se desarrollan esas tecnologías, porque si uno quiere ser verdaderamente un país en desarrollo, tiene que ir más rápido que eso. Si uno va más lento que eso, no es un país en desarrollo, es un país estancado, es un país cuya brecha tecnológica con el mundo desarrollado es cada vez mayor. Y esto lo vemos claramente acá. Los países desarrollados no van todos igual tampoco. Puse acá los dos extremos. Estados Unidos y Alemania, acá tienen la velocidad a la que se mueven. Estados Unidos aumenta su inversión en I+D a un 0,02 de su PBI por año. O sea,
Si hoy Estados Unidos, o acá en el 2018, invertía el 3%, bueno, el año que viene va a invertir el 3,02. En 2 años va a invertir 3,04. En 4 años va a invertir 3,08 y así. Y en 10 años ya está en el 3,1 y así sigue aumentando su inversión. Y es uno de los, dentro de los países desarrollados, de los que a menor velocidad va. Alemania, por ejemplo, va al doble de velocidad, al 0,04. Es la curva naranja, que ya estaba acá por el 3% y, bueno, va a estar en el 3,04, en el 3,08, en el 3,12 y así sucesivamente, si sigue esta tendencia, que es la tendencia que se viene dando desde hace décadas. Entonces, estos países te marcan el ritmo del progreso global, que en promedio más o menos es un 0,03% del PBI. Es el promedio de los países desarrollados. Los países en desarrollo, o sea, los países que están verdaderamente aplicando una política de desarrollo, conocen esto y van más rápido. Por ejemplo, China, desde hace más de 30 años, va 4 veces más rápido que Estados Unidos. Y va al doble de velocidad que Alemania, va al 0,08%. Es la curva roja China, que ven acá. Malasia, un país al que no le damos mucha bolilla normalmente, pero ya lo tenemos que estar mirando hacia arriba, y en pocos años lo vamos a mirar desde muy lejos, va al 0,06%. Y otros países que han desplegado procesos de desarrollo verdaderamente rápidos y admirables, como Corea del Sur, van al 0,15%. Esto también refleja un poquito la disponibilidad de recursos naturales que tiene cada país, ¿no? Corea del Sur es un país que no tiene recursos naturales, básicamente, todo su crecimiento lo tiene que obtener de desarrollos tecnológicos, entonces también requiere mayores niveles de inversión. Pero, básicamente, esta es una métrica que te permite rápidamente darte cuenta si un país está en desarrollo de verdad o está estancado. Argentina está acá, a un 0,01% venimos. Incluso, esto es en promedio, ¿no? Incluso en el momento de más rápido, llegamos al 0,02. Y duró 2 años nada más. Que obviamente no alcanza. Estos son procesos que hay que sostenerlos, no muchísimos años, pero sí lustros, décadas. Tampoco hay que creer que esto es algo imposible. China, cuando yo era chico, yo tengo 46 años. Cuando yo era chico, China tenía niveles de pobreza mucho peores que los nuestros, solo fabricaba porquerías, era sinónimo de berreta, y en 30 años China es una potencia tecnológica. Entonces, y lo mismo le ocurrió a Corea del Sur. Corea del Sur, cuando arrancó su proceso de desarrollo en la década del 60, arrancaba de un nivel mucho peor que el nuestro, y en 30 años logró un cambio dramático de su composición social y productiva. Ahora, el problema de Argentina es que estamos estancados. Estamos básicamente siempre igual desde hace un siglo. ¿Nos actualizamos? Sí, nos actualizamos. A esta velocidad, al 0,01. Cada tanto tenemos un poquito de mejor tecnología. Pero acá vemos que a esta velocidad lo único que hacemos es incrementar nuestra brecha tecnológica con el mundo desarrollado. ¿Y esto qué significa? Esta es de verdad la raíz de nuestra pobreza. Porque esto significa que nuestras actividades económicas valen cada vez menos en el mercado global. Y esto, al fin y al cabo, es más pobreza. Después no podemos discutir cómo distribuir la pobreza, cómo distribuir la miseria, pero no estamos generando lo que hay que generar. Bueno, esto es una curiosidad. La iniciativa nacional china más importante se llama Made in China 2025, y si ustedes se fijan dónde se cruza la curva de Estados Unidos y de China, le pega ahí en el palo. O sea, China tiene un plan, ha medido su objetivo, que es Estados Unidos, lo midió, le midió la velocidad, diseñó las políticas y la ejecuta de manera muy precisa. Bueno, entonces, ¿qué tendríamos que hacer nosotros para revertir esta tendencia de retraso? Y bueno, tendríamos que lograr inversiones en desarrollos tecnológicos e investigaciones científicas que vayan a esta velocidad, por lo menos a un 0,06, como hace Malasia, o un poco más rápido también, 0,08 como hace China, o 0,10, 0,12 como han hecho Corea del Sur. Estas son las curvas que uno podría aspirar. Ahora bien, ¿cómo se logra esto? Porque esto no se logra aumentando la inversión pública nada más. Esto no se logra con una ley como la que tenemos ahora. De hecho, tenemos una ley que es esta, una ley que planifica la inversión pública en
investigaciones científicas y desarrollo tecnológico. ¿Es un buen paso? Sí, es un buen paso. ¿Alcanza? No, no alcanza, porque cuando nosotros hablamos de estos niveles de inversión, estas curvas que yo les muestro acá, es la inversión total en esos países. La inversión pública y la inversión privada. Y de Fernando, hecho, sí. Mirá, nosotros más o menos a esta hora tomamos la presencia de los asistentes y les damos un recreíto de 5 minutos. Hay muchas observaciones y preguntas en el chat, así que seguramente después las retomaremos. Dale. Cortamos entonces. Ya termino, ¿eh? Creo que falta, no sé cómo quieren. Si quieren, son... No, entonces preferiblemente termina tu exposición y hacemos los 5 minutos ahí. Dale, y después charlamos, que quedan 2 minutitos. Bueno, entonces es importante comprender que lo que hace falta, además de una inversión pública programada, que es un buen paso, son políticas tecnológicas que involucren al sector productivo y al sector privado, para que esta inversión vaya tomando, alcance los niveles que tiene que alcanzar. Bueno, vamos a pasar esto rápidamente y les muestro. Estos son gráficos para mostrar que Argentina tiene los recursos económicos para hacer esto. No es una cuestión de que falta plata, los tenemos. Los recursos pueden salir de muchos lugares porque no son tan grandes. El problema es que no se comprende esto desde la política y desde las organizaciones del pueblo que deberían impulsarlo, que son el empresariado y el movimiento obrero. Estos son los mecanismos, cómo se tiene que hacer esto. Fernando, Sí. Fernando, soy yo el que te interrumpa ahora. A mí me parece muy importante como esto que falta, TRL, Bueno. cómo se debe invertir. Me parecería, un poco corrigiendo el cronograma, que no termines, que tengamos estos 5 minutos, pasar Bueno, lista dale. y poco descansar, Perfecto. y seguimos en esto que es de alguna manera la propuesta de cómo solucionar la situación que has planteado con tanta claridad hasta este momento. ¿A vos te Dale, parece perfecto. bien? Sí, perfecto, dale. Mejor. Bueno. Dale. Bueno, gracias. Moni, si quieren pasar, y vamos a pasar una música, son 7:09 y 7, para hacerlo exacto, son 7:10. 7:15 reiniciamos el evento y pasemos, por favor, al presentismo.
Bueno, arrancamos entonces nuevamente. Terminamos la exposición de Fernando y arrancamos con preguntas y comentarios. Vale, perfecto. ¿Sigue en pantalla la presentación? Sí, sí, perfecto. Sí, Fernando. Bueno. Estaba bien, me parece. Me parece que Jorge conoce mejor que yo la presentación, porque ahora tenemos un ratito para explicar esto. Entonces, ¿cómo hay que invertir en ciencia y en tecnología para que sea eficiente para un país? Para eso es importante entender cómo es el ciclo de la innovación. ¿En qué consiste? Consiste básicamente en utilizar conocimientos nuevos y transformarlos en un producto o en un servicio o en un proceso a escala disponible para la sociedad. Y si es un producto o un servicio comercial, obviamente en una industria de manera rentable. Entonces, acá les muestro los dos extremos del ciclo. Al comienzo están la investigación científica, donde se generan nuevos conocimientos. Eso ocurre en universidades, en institutos de investigación, y en todo el mundo esta actividad, la investigación científica, se financia con fondos públicos, mayoritariamente. Ahora, al final del ciclo, que son los demandantes de tecnología, generalmente son empresas, industrias, se encuentran al final del ciclo. Entonces, acá estas curvas lo que quieren mostrar es que en este eje, que es el tiempo que tarda uno en desarrollar un nuevo producto, un servicio, que puede tardar de 2 a 30 años, dependiendo de la complejidad de la tecnología involucrada. Fíjense que la investigación científica trabaja acá al comienzo del ciclo. Y puede haber un poquito de penetración acá hacia el final. Y las empresas, las industrias, la producción, entra en el ciclo de innovación sobre el final del ciclo. Acá, ¿cuándo toman la posta las empresas, las industrias? Y cuando saben que la nueva tecnología básicamente cumple 3 condiciones, que son, que sirve, la tecnología esa sirve como uno piensa que va a servir, cuando saben o tienen cierta certeza que la pueden incluir en su producción, que la pueden incorporar a sus productos, a sus servicios, y cuando además saben que con eso van a ganar plata. Cuando se cumplen esas 3 condiciones, o esas 3 condiciones ya son más o menos favorables, o el riesgo de esas 3 condiciones es bajo, ahí es donde entran y empiezan a invertir las empresas en las industrias, no antes. Entonces fíjense que los dos actores que trabajan al comienzo y al final del ciclo son actores muy diferentes, con funciones muy distintas en el proceso. Entonces hay una brecha que separa estas dos actividades, que es una brecha natural, porque son dos cosas diferentes. Y esta brecha es natural de las actividades. Y en Argentina esta brecha existe, al igual que existe en todo lugar del mundo. El problema es que acá en Argentina no la cerramos esa brecha. No la cerramos y ¿qué hacemos? Le echamos la culpa. Hay gente que dice, no, pasa que la ciencia está alejada de la producción porque los científicos investigan cualquier pavada, entonces le echamos la culpa a los científicos. Hay otros que dicen, no, la ciencia, el conocimiento y la tecnología no llega a la producción porque nuestros empresarios son unos miserables que no invierten en tecnología. Y como las dos cosas en realidad no son excluyentes, hay algunas personas que creen las dos cosas, que tenemos científicos que son medio tontos, que investigan cualquier cosa, y tenemos empresarios miserables. Bueno, la realidad es que estas dos tipos de afirmaciones están mal, son incorrectas, y no sirve de nada echar estas culpas porque le están pidiendo a alguien que haga algo para lo que no fue formado, ni entrenado, ni es el rol que tiene que cumplir en la comunidad. Entonces, este tipo de aseveraciones, de vuelta, son otra de estas trampas mentales que no permiten encontrar la solución, que la solución, en casi todos los países desarrollados, se realiza a través de lo que se llama la innovación. La innovación, que es básicamente transformar un nuevo conocimiento en un producto o en un servicio a escala distribuido en la sociedad, eso es la innovación, es un proceso muy complicado hoy en día. Es un proceso que involucra saberes no solo de producción y no solo de tecnología, involucra saberes de prospectiva, de financiamiento, de gerenciamiento de la innovación, de regulaciones,
de legislación, de protección de la propiedad intelectual, etc. Entonces, hacer innovación hoy en día es un proceso complicado, que requiere de los saberes que no son los de un científico y no son los de un empresario convencional. Requiere una conjunción de saberes que muchas veces no la tiene ni una sola persona ni una sola institución. Y eso se logra en los países desarrollados a través de instituciones especializadas en innovación y que se financian con dinero público y privado. Ahora vamos a ver un poquito cómo. Acá tienen algunos ejemplos. En el Reino Unido están los centros Catapult, en China está la iniciativa Made in China 2025, en Alemania los institutos Fraunhofer, en Taiwán el Instituto de Tecnología de Investigación en Tecnología Industrial. En Estados Unidos, hace muy poco, en el año 2014, instituyó la Red Nacional para la Innovación en la Producción, en la Manufactura. Esto es importante verlo. Estados Unidos es un caso interesante porque, a pesar de ser el líder tecnológico indiscutido, Estados Unidos nunca dejó de ser el líder en producción científica y tecnológica de punta, nunca dejó de ser. Estados Unidos sí descuidó la producción y la manufactura. A partir de la década del 80, hubo toda una corriente filosófica, política en Estados Unidos, que pensó que la producción era algo de segundo orden y los subordinó. Y dijo, bueno, esto que lo pueden hacer en otros lugares del mundo. Donde sea más barato, por ejemplo. Al mismo tiempo que Asia estaba desarrollando su producción. China, por ejemplo. Después de 2 décadas, donde Estados Unidos se dio cuenta que la balanza comercial en tecnología era negativa y en miles de millones de dólares, cuando Estados Unidos empezó a dar cuenta que tecnologías que desarrollaron ellos se incluían en productos y terminaban comprándolo en el extranjero, empezó a reaccionar. Y ahora está desplegando muchas políticas para volver a ser un líder también en la producción. Porque además se dieron cuenta que no se puede hacer innovación lejos de la producción. Porque ahí se mete en juego lo que hablábamos antes, que es el saber hacer, el oficio. Uno no puede hacer innovación en el papel, en la computadora, si está lejos de la producción. Porque las ideas que a uno se le ocurren no son muchas veces las más eficientes, las más aplicadas. Además, muchas veces la innovación o las ideas de innovación surgen de los mismos trabajadores dentro de las empresas. Y hacen falta los mecanismos para aprovechar ese conocimiento de esas ideas. Pero acá es importante destacar esto, no es lo mismo una invención que una innovación. Una invención es una buena idea para un nuevo producto o un servicio, que la puede tener cualquiera de nosotros acá charlando, podemos hacer una invención. Y cuanto más creativos seamos, y cuanto más conocimiento tengamos, mejor va a ser esa invención. Ahora, hacer una innovación es transformar ese invento en un producto, en un servicio producido y distribuido a escala en la sociedad. Y eso no es fácil. Eso involucra desarrollos tecnológicos, desarrollo de plantas de producción, de cadenas de distribución, de comercialización, etc. Eso es otro tema. Por eso es tan complejo y hace falta personal e instituciones dedicadas a eso. Y estas instituciones de innovación son muy especializadas. O sea, por ejemplo, acá les muestro el ejemplo clásico y la estrellita de estas instituciones es la Sociedad Fraunhofer de Alemania. ¿Por qué? Porque es el país probablemente más diversificado industrialmente. Alemania participa en prácticamente todos los sectores de la industria que conocemos y tiene la Sociedad Fraunhofer, estos viejos, ya tiene como 80 institutos, cada uno de esos está dedicado a un sector productivo. Son institutos especializados. No es lo mismo que hacer investigación científica. Investigación científica, en Alemania, incluso en Argentina, se hace en un amplio espectro de disciplinas. La investigación científica trata de conocer más, en todo lo que podemos conocer más. Ahora, hacer innovación, un instituto no puede hacer innovación para el sector metalmecánico y para el sector farmacéutico, para el sector de telecomunicaciones y para el sector de audiovisual. Porque no es lo mismo. No tiene nada que ver el mercado, las regulaciones, las tecnologías que usan el sector automotriz que el sector farmacéutico, por ejemplo, por decir 2 cosas, o el sector de alimentos que el sector de telecomunicaciones. Involucran tecnologías distintas, saberes distintos, fábricas distintas, operarios distintos, regulaciones distintas, y la evolución de los mercados es completamente distinta. Entonces, y hacer innovación
requiere conocer todo eso. Y sobre todo requiere la capacidad de hacer prospectiva. ¿Qué es hacer prospectiva? Es poder mirar el futuro para ese sector productivo. Uno tiene que tener la capacidad de decir, bueno, ¿qué sería un golazo para este sector productivo en 10 años o en 15 años? ¿Qué sería de verdad un golazo? ¿Qué te cambiaría de verdad las oportunidades comerciales? ¿Y por qué hay que mirar a 10 a 15 años? Porque eso es lo que te va a demorar desarrollar un producto. Por más bueno que seas. Eso es lo que demora en los países desarrollados. Entonces, ¿por qué el sector del comercio electrónico está mirando la computación cuántica? Porque sabe que eso, si ocurre, les va a cambiar completamente el negocio. Ya se sabe, ya se vislumbró y se trabaja en esa dirección. Entonces es muy importante ser prospectiva, poder mirar al futuro, y bueno, eso uno lo hace, obviamente, puede fallar, porque nadie tiene la bola de cristal, pero se puede hacer cuanto mayor información uno recabe, cuando uno mayor conozca los mercados, cómo evolucionan las cosas, mejor prospectiva se puede hacer. Y en base a esa prospectiva, uno puede entonces decir, bueno, como decíamos antes, ¿qué sería un golazo acá? Esto, bueno, tratemos de conseguirlo. Entonces ahí sí, con esa idea de futuro, uno mira en el conocimiento actual, qué se conoce, qué tecnologías hay, qué hay que desarrollar para conseguir ese producto que de verdad va a ser una ventaja competitiva en el sector. Esa es la misión de estas instituciones. Esa es la misión. Que eso no lo puede hacer una empresa, menos que menos una pyme, pero hoy ni siquiera lo pueden hacer las grandes empresas. Entonces, ese es el rol de estas instituciones, que es mirar el futuro para ese sector, tener la tecnología necesaria en un centro físico, tener a los expertos en esas tecnologías y en esa perspectiva, en ese lugar, para que todas las empresas del sector lo puedan aprovechar. Entonces, ese costo en tecnología, en expertos, que es muy grande para cualquier empresa individual, se puede amortizar entre muchas empresas del sector. Entonces las empresas pueden acudir a estos centros para poner a prueba sus ideas y ver si tienen oportunidad comercial en serio. Eventualmente, si la tienen, empezar un desarrollo, pero lo hacen compartiendo el riesgo y los costos con el Estado. Ahí es donde está el rol del Estado, está en mantener estas capacidades disponibles para las industrias, para la producción. Y el vínculo se va haciendo cada vez más estrecho. En estos institutos es habitual que vayan operarios o ingenieros de las empresas a probar tecnologías, y después vuelven a la industria con nuevos conocimientos, con nueva formación. Y también al revés, que expertos de estos institutos vayan a las empresas y evalúen ahí modificaciones a las plantas de producción, a los procesos. Y se da un vínculo y una comunidad que va creciendo en el tiempo. Y la otra ventaja que tiene esto es, obviamente los desarrollos con las empresas se hacen bajo marcos de confidencialidad, ¿no es cierto?, y de confianza con las empresas, que pueden ser competidoras entre ellas, pero el aprendizaje permanece en la institución. Entonces, no es lo mismo hacer innovación todos por separado, como puedan, que centralizar los aprendizajes, porque lo que se aprende cuando uno hace un desarrollo tecnológico, muchas veces fallan. Pero el aprendizaje no se pierde, porque para el siguiente desarrollo no se cometen los mismos errores, se aprendió de eso, entonces se puede avanzar más rápido. Y para eso hace falta un lugar y personas y cerebros que mantengan el aprendizaje para avanzar más rápido. Entonces cumple todas estas funciones, estas instituciones, que en Argentina no las tenemos. En Argentina no las tenemos. Tenemos al INTA, tenemos al INTI, tenemos al INIDEP, tenemos algunas instituciones que podrían cumplir este rol, pero la realidad es que hoy no lo hacen. Bueno, y para hacerlo corto, bueno, acá les muestro la iniciativa de Estados Unidos, que es reciente, del 2014, pero ya creó también centros especializados en temáticas particulares. ¿Que cuáles son? Son las que Estados Unidos identifica que van a ser claves para su competitividad y productividad a futuro. Y es importante verlas. ¿Por qué? Y porque si Estados Unidos lo hace, tiene tal capacidad de desarrollar que son tecnologías que vamos a terminar todos necesitando. Son ya como profecías que se autocumplen. Cuando uno tiene cierta capacidad, como Estados Unidos o como China, o toda la comunidad europea, como se pone en marcha, son profecías que se autocumplen. Y fíjense, las temáticas son fotónica, procesado aditivo de materiales, robótica avanzada, biofabricación, energía limpia, fabricación digital, etc. Estas son las tecnologías del futuro. Y entonces ya uno no tiene que ser muy creativo. Esto es lo que va a ocurrir. Esto ya no es una duda, esto va a ocurrir. Así que nosotros tendríamos que estar viendo cómo nos vamos a insertar
en estas tecnologías para no perder tanto valor en nuestra producción. Bueno, entonces, el rol del Estado para hacer esto de manera eficiente consiste obviamente en recaudar, en invertir en investigación científica, en universidades, en centros de investigación, pero no alcanza con eso. Tiene que generar instituciones intermedias para que las empresas puedan hacer innovación de manera efectiva, puedan aprender y asimilar nuevas tecnologías de manera efectiva, que solas no lo pueden hacer. Y tiene que también usar parte del dinero para destinarlo a incentivos a la inversión privada. Esto lo hacen también todos los países desarrollados. Incentivos que toman formas de subsidios directos, indirectos, beneficios fiscales, aranceles, para aranceles, etc. Hoy Argentina también está un poquito mejor posicionada con esto. Con la ley de economía del conocimiento hay incentivos fiscales que las empresas pueden empezar a aprovechar, incluso para empresas pequeñas, o sea que ahí se dio un paso. También se aprobó hace poco, al menos en diputados, la ley de promoción de la biotecnología y la nanotecnología, que es para proyectos, y yo en este momento estoy asesorando a diputados donde estoy tratando de impulsar que esos incentivos se extiendan también a todos otros sectores, sin importar cuál es la rama, siempre y cuando los sectores provean de un balance de divisas positivo, capacidad exportadora, generación de empleo, que es lo que necesita el país. Y bueno, y cuando esto se hace bien, entonces el sector privado invierte cada vez más, y el Estado recauda más, y se establece un círculo virtuoso, que acá lo pueden ver, por ejemplo, en el caso de Corea. Esto lo que ven acá es la inversión en investigaciones científicas y desarrollos tecnológicos como porcentaje del PBI acá, en el eje derecho, de Corea del Sur, desde 1964 al 2004. Y acá en el eje izquierdo está el porcentaje público o privado, o sea, acá en naranja oscurito está la inversión pública y en amarillito la inversión privada. Entonces, como pueden ver, al comienzo de este proceso, cuando arrancó Corea del Sur con un PBI per cápita de $100, o sea, un país sumamente pobre, sin ingeniería, sin ciencia, sin industria, la inversión era 90 y pico % pública. No había investigación científica ni desarrollo tecnológico en ninguna industria prácticamente. Ahora, con el correr del tiempo y con políticas consistentes como las que le acabo de describir, el sector privado invierte cada vez más, hasta que, fíjense, tardaron como unos 20 años en alcanzar el 50 y 50. Y a partir de ahí se aceleró todo, ¿no? Y pasó medio rápidamente a una inversión privada del 70 y pico % y una inversión pública del 25%. Y ahí se quedó unos 30 años, y sigue ahí. Y este es el nivel más o menos que comparten todos los países desarrollados. De esa inversión que yo les mostré, que era 3, 4 puntos del Producto Bruto, bueno, esa inversión en general en los países desarrollados es un 70% privado, o sea, es un 70% que se hace en las industrias, en las empresas, y un 30% que es el sector público, que lo usa para las investigaciones científicas y para estos incentivos y para las instituciones de innovación que yo les conté recién. Ese es el nivel estable actualmente en los países desarrollados. Ahora, Argentina estamos acá. No somos tan pobres como Corea cuando arrancó su proceso, ni como China cuando arrancó. Tenemos algo de industria, tenemos algo de inversión en las industrias en tecnología, pero es muy poco. Y no nos movemos de acá, básicamente nunca. Estamos acá clavados desde hace 100 años. Porque no tenemos una política tecnológica y productiva adecuada. Entonces, tendríamos que empezar a hacerlo para empezar a transitar este camino. Pero bueno, es importante ver esto, las transiciones, porque muchas veces se habla, ¿no?, de que el sector privado tiene que invertir más. Sí, es verdad, tiene que invertir más, pero no lo va a hacer de la noche a la mañana. Esto se hace de manera paulatina y con políticas consistentes, como las que acabamos de ver. Y lleva años. Bueno, y estos son modelitos que uno puede hacer para prever cómo había que incentivar la inversión privada y cuánto demoraría para tener una idea de los tiempos, pero vamos a dejar acá, y me gustaría ahora conversar con ustedes y responder preguntas si es que las tienen.